El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias en este espacio de opinión con el analista Felipe González, a quien saludo con mucho gusto esta tarde aquí en el tema sobre la mesa. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué semana estamos empezando, Raúl Frías, me da mucho gusto saludarte. Sí, ha comenzado a tambor batiente esta semana. Desde el fin de semana hemos tenido, y desde el cierre de la semana anterior, asuntos importantes para la agenda de carácter nacional, Raúl. Muy importantes. El tema, desde luego, de la sobrerepresentación que el INE ya aprobó y que ahora esta semana el Tribunal Electoral tendrá que definir si ratifica esta sobrerepresentación. En comisiones ya se dictamina la desaparición de estos órganos autónomos de alguna forma. Ahora podrían definir el tema de la reforma judicial. Sigue el paro de más de 55,000 empleados del Poder Judicial en el país. El gobernador Rocha en Sinaloa, pues con el apoyo del presidente, a pesar de todo este montaje y todo este tema que apesta allá en Sinaloa con la captura, detención de El Mayo, en fin, y estamos ya en el ocaso del sexenio del presidente López Obrador, que no le gusta la intervención de Ken Salazar y la advertencia que hacen que la sobrerepresentación puede poner en riesgo la integración de América del Norte. Bueno, estamos, sí, como dices, a tambor batiente, Sí, estos últimos ya menos de 40 días de la administración del presidente López Obrador, que por cierto ha comenzado esta semana a lanzar el mensaje que tiene que ver con su último informe de gobierno, ¿no? Con un agradecimiento a la población mexicana, presumiendo algunas cifras, algunos datos, algunos temas que son del interés del presidente de la República, pero con mensajes que yo la verdad es que no sé cómo interpretar, Raúl. Eso, por ejemplo, el respaldo que le han dado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, me sonó a aquel Enrique Peña Nieto que alguna vez le dijo a Rosario Robles: no te preocupes, Rosario, y ya ves en qué terminó lo de Rosario Robles. No sé, la política mexicana siempre tiene sus cosas. Y sus sorpresas, ¿no? Desde luego este asunto. Sí. Oye, pero a ver, hoy Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, la presidenta electa, ya nombra por fin al nuevo o al que será el director de Petróleos Mexicanos a partir del 1 de octubre. ¿Sí? Una buena noticia es que, bueno, no repite Octavio Romero, sí, este ingeniero agrónomo metido al tema de Pemex, que estuvo en este sexenio el presidente López Obrador, y que, bueno, pues Claudia Sheinbaum nombra a un académico aparentemente cercano de ella en lo que es la ingeniería, que escribieron incluso algunos artículos juntos. Víctor Rodríguez Padilla se llama, el que ha sido anunciado hoy por Claudia Sheinbaum para encabezar Pemex, ¿sí? Y Pemex, Felipe, pues tiene muchos verdaderos retos. La empresa de todos los mexicanos, que los últimos sexenios no han podido rescatar a esta empresa, que tiene un boquete económico que está costando mucho y que también está esta visión, nacionalista, que el presidente López Obrador, bueno, impuso en este sexenio para, bueno, rescatar esta empresa. Me parece que pues tiene retos importantes. ¿Cómo viste este nombramiento? Yo en principio destacaría, Raúl, el hecho de que Víctor Rodríguez Padilla es un técnico que conoce Petróleos Mexicanos porque ha colaborado con algunos de los consejeros externos del Consejo de Petróleos Mexicanos, que en este sentido podría tener alguna autoridad técnica, moral incluso, respecto de la empresa paraestatal más importante de este país, la empresa productiva de Estado, porque ya lo es desde hace algunos años, más importante de este país, y que de alguna manera pues rompe esta especie de tendencia que hemos visto a lo largo de muchos sexenios de tener a un político al frente de esta empresa Petróleos Mexicanos. Es doctor en economía por una universidad francesa, maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México, físico,
igual que la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En ese sentido parece que se articulan algunas relaciones y algunos intereses en términos que tienen que ver con los asuntos energéticos. Y sí, va a enfrentar un Petróleos Mexicanos, un Pemex que tiene muchos problemas, que está muy endeudada, que ya no produce tanto petróleo como lo hacía en el transcurso de los últimos años, que tampoco contribuye tanto ya a la economía y a las finanzas nacionales, y que además pues es también dependiente del apoyo oficial, porque si no le inyecta dinero el gobierno, Pemex estaría hoy en la lona prácticamente, además de tener tras de sí muchos desafíos en términos ambientales. Solo por mencionar algunos de estos escenarios que estarían en una columna, Raúl, respecto de Petróleos Mexicanos. En la otra columna, sin duda alguna, está el hecho de que sigue pagando impuestos y derechos que siguen contribuyendo a las finanzas nacionales, que sigue, pues de alguna manera, generando esta idea, este concepto de que tenemos soberanía energética, aunque esto no sea completamente real. Y por el otro lado, pues sí, que genera empleo, que genera desarrollo regional en algunas porciones en la República Mexicana, en algunas regiones. Dos columnas en las que, dependiendo de qué es lo que querramos ver, pues Pemex está en más o menos problemas, pero problemas sin duda. Sin duda. Me llama la atención dentro de lo que dice precisamente el que será el nuevo director de Pemex. Destacó algunas cosas. Primero me llamó la atención que no hiciera una sola referencia a la gran refinería de Dos Bocas, que hasta este momento no ha producido un solo litro de gasolina. No hizo ni una mención. Sí mencionó, por ejemplo, creo que hay una coincidencia ideológica en el tema de que hay que apoyar una empresa paraestatal. El nacionalismo me parece que él lo comparte, especialmente con esa visión de izquierda que este gobierno y seguramente el próximo va a tener en coincidencia. Pero sí llama la atención algunas de las cuestiones. A ver, habla de un Pemex del futuro, ¿sí? Habla de un Pemex que de alguna forma dice va a estar apegado a la transición energética y desde luego también va a ser un Pemex sostenible. A ver, son tres temas muy importantes que me parece que está bien, es un planteamiento, el primer planteamiento que hace el próximo director de Pemex, ¿sí? En lo que se refiere al tema de Pemex del futuro, ¿cómo te imaginas un Pemex del futuro en donde, bueno, utilizando tecnología, utilizando recursos, quizás con participación? A ver, aquí se habla mucho de una empresa nacionalista paraestatal que dependa del gobierno, pero hay que recordar que ahorita más del 6% de lo que produce Pemex, en lo que se refiere a refinería, pues vienen también de empresas particulares. Sí, las rondas continúan y esto de alguna forma le ha permitido a Pemex también seguir con una producción de petróleo y se marcó como, digamos, meta seguir con una producción de 1.8 millones de petróleo al día. ¿Sí? Esto es menor de lo que tuvimos en otras décadas, ¿sí? Pero de alguna forma puede seguir manteniendo la producción de petróleo necesaria para que tengamos la llamada autosuficiencia energética en gasolinas y en productos petroquímicos. Habrá que ver, Felipe. Sí, y habrá que comenzar diciendo, Raúl, que este futuro a mediano plazo de Petróleos Mexicanos está condicionado porque tiene una deuda enorme. Estamos hablando del equivalente a los 100,000 millones de dólares. Ese es el monto de la deuda que tiene Petróleos Mexicanos en este momento. Si pensáramos justamente en los ingresos a futuro que se pueden calcular a los ritmos actuales de producción que tiene Petróleos Mexicanos, estos ingresos a futuro solamente alcanzarían para pagar la cuarta parte
de esta deuda. Estamos hablando de 26% de esta deuda, lo que se podría pagar con los ingresos futuros de Petróleos Mexicanos. Somos buenos en extracción, pero somos re malos para la transformación de los productos petrolíferos. Esta es una segunda condición que habrá que considerar en lo que se refiere a este futuro a mediano y a largo plazo de Petróleos Mexicanos. Y un tercero que no es un asunto menor. Los cálculos de los especialistas independientes, y seguramente el propio Víctor Rodríguez lo sabe, indican que a los ritmos actuales de producción a México le quedan 12.4, 12.5 años de reservas de petróleo. Estamos hablando de escasamente 2 sexenios, Raúl, y pensar en un Petróleos Mexicanos a futuro tiene que pasar por otra clase de energías y por otra clase de responsabilidades, además, desde luego, de adoptar quizá otro tipo de tecnologías y abrazar también la generación de otros energéticos. Seguramente esto de Petróleos Mexicanos pues se irá quedando en el imaginario porque tendría que avanzar hacia otro tipo de energías. Sí, a mí me llamó la atención que hiciera referencia precisamente a este tema de la transición energética para la energía eólica. Como tú bien dices, a ver, entonces el petróleo, es decir, la extracción de petróleo y de gas mediante este energético fósil, de alguna forma estamos ya obedeciendo que va a ir cambiando como es la, digamos, la tendencia del mundo. Pero el director, o el que será el director Pemex, habló de energía eólica, habló de energía solar, habló de energías renovables. Entonces, a ver, sí, me parece que vamos a tener que cambiar un poco el concepto de lo que es la Pemex actualmente, ¿no? Y sobre todo un reto también que me parece fundamental, el tema de ser un Pemex sostenible y cuidando el medio ambiente. A ver, tradicionalmente Pemex, todo lo que sucedió en Campeche, en Tabasco y toda esta zona de la costa del Golfo de México, sí, bueno, los niveles de contaminación fueron brutales también, así como dejó mucho dinero en su momento, también hubo contaminación grave. Todavía hace unos días, hace unos meses, sí, nuestro equipo de noticias allá en Salina Cruz nos hablaba de esos deterioros que va generando muchas veces este desarrollo importante en estas refinerías que están construyéndose algunas ahí en Salina Cruz. Y esto de alguna forma es también un gran reto que tiene Petróleos Mexicanos, como también el tema de su poderoso sindicato, los beneficios que han tenido a través del tiempo. O sea, bien dijo el próximo director de Pemex, se necesita una relación muy cercana con el secretario de Hacienda, el próximo secretario de Hacienda, el que es actualmente, sí, como una parte para lograr que ese tema financiero que tú ya bien decías, la deuda, que según este sexenio ha presumido que han reducido la deuda de Pemex, pero que los números negros nos dicen que no se ha reducido en esos 10,000 millones de dólares que se menciona, sino en 30,000 millones que se había reducido. Se ha reducido a niveles de 4,500 millones de dólares, que es lo que se ha señalado. Entonces, a ver, sí, me parece que hay todo un reto en el aspecto financiero, en el aspecto de producción, de sustentabilidad y sobre todo esa transición energética. Vamos a ver, Felipe. Que es necesaria, Raúl, porque el mundo justamente está virando hacia estas energías verdes o energías amigables con el ambiente, y si bien con toda seguridad hay alguna parte de la producción de Petróleos Mexicanos que quedará por ahí, y no solamente me refiero a los combustibles, me refiero por supuesto también a algunos otros productos que tienen que ver, por ejemplo, con la elaboración de fertilizantes, sin ir más lejos, temas que tienen que ver con algunos subproductos de Petróleos Mexicanos o que tienen que ver con la producción de Petróleos Mexicanos, pues también habría que pensar que seguramente en el transcurso de los próximos años se quedará por ahí un mercado de la nostalgia. El que todavía queden algunos vehículos con un motor a combustión interna, que utilicen gasolina, que utilicen diésel o que de alguna manera se mantengan estos híbridos. Pero evidentemente que las energías y los energéticos se están virando hacia otro tipo de mercados,
sabemos que en el mercado internacional las grandes empresas petroleras se han empezado a deshacer de estos activos en el mundo, estas refinerías. México compró una de estas y han empezado a volcar sus esfuerzos hacia otro tipo de energéticos. Ojalá que esta concepción que tiene Víctor Rodríguez Padilla se vaya concretando, ojalá que tenga el respaldo de la presidenta electa, hoy Claudia Sheinbaum, y también, por supuesto, de la futura Secretaría de Energía y también del próximo secretario de Hacienda, porque esto necesita recursos. El gobierno mexicano le ha inyectado entre 2019 y 2023 806 mil millones de pesos a Pemex y sigue igual, sigue con problemas. Sí, aquí hay una propuesta que se ha hecho, que es la de que la deuda que tiene Pemex pueda pasar a ser deuda de México, deuda soberana, como le llaman, ¿sí? Hay quien dice es la única forma que tendría que hacer para sanear, digamos, esa deuda que parece impagable de Petróleos Mexicanos y sanearla, digamos, en esta forma artificial en donde México, la nación, adquiera esa deuda que tiene Pemex. En fin, sí, vamos a ver cuáles van a ser los pasos que va a seguir Víctor Rodríguez Padilla y el próximo gobierno a partir del 1 de octubre, pero bueno, por lo pronto la buena es que no fue Octavio Romero, aunque también llamó la atención que Claudia dice que va a seguir en el equipo. Y mira, estaba revisando de los 18 nombramientos que ha hecho Claudia de su gabinete legal, sí, la mitad se ve que fueron por encargo evidente del presidente López Obrador, ¿sí? Y la otra mitad, pues más o menos son los que ella, como este caso, parece que ha tomado esta decisión. No sé cómo veas eso. Estos llamados gobiernos o gabinetes de transición, ¿no, Raúl? Que a lo mejor uno espera que puedan durar un año y medio, y que después vayan entregando las riendas a otros personajes. Vamos a ver, por lo pronto, bueno, así está este nuevo nombramiento y seguimos atentos esta semana que hay cosas y hay noticias importantes. Felipe, muchas gracias. Raúl Frías, muchas gracias y buenas tardes. El tema sobre la mesa lo esperamos mañana aquí desde luego en Mega Noticias. Mientras tanto, sigue usted informándose correctamente aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.